Buenos días, continuando con las charlas sobre lo que es el cáncer, su importancia. En esta oportunidad me ha tocado tratar un tema muy importante que muy pocas veces se toma en cuenta. Antes que nada decirles, soy la doctora Cecilia de Monroy, soy oncólogo clínico y trabajo en el Centro Internacional de Cáncer. Estamos acostumbrados los médicos a hacer algo muy rutinario, que es recibir al paciente en una clínica, hacerle el examen físico, darle un diagnóstico y posteriormente un tratamiento. En teoría este sería como el esquema que hacemos todos los médicos, pero cometemos un error y es que no tomamos en cuenta la parte emocional tanto del paciente como de sus familiares. Por eso es bien importante hablar sobre este tema que habla sobre la inteligencia emocional en pacientes con cáncer. Podemos entender que la inteligencia la podemos confundir con inteligencia intelectual, que son aquellas personas que son muy inteligentes, que tienen solo 10 de nota en la universidad, en los colegios, pero muchas veces estos pacientes carecen de inteligencia emocional y son dos cosas sumamente diferentes. Es así como podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, es decir, en este caso nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, y la consecución de metas y objetivos, y el manejo del estrés y la superación de obstáculos. O sea, en pocas palabras podemos decir que tener inteligencia emocional es, si bien sí podemos tener emociones, poderlas controlar. Es decir, si alguien nos hace algo, no salir peor que los que nos están afectando. Es decir, que si alguien me grita, yo grito más, sino que tratar de manejar la situación, y esto es bastante difícil. ¿Por qué? Porque somos seres explosivos. Nosotros actuamos ante una amenaza. Por eso es que la inteligencia emocional es tan importante, no solamente para problemas de cáncer, sino que para todos los problemas en la vida. Y estamos hablando de lo que son las emociones. Las emociones entonces son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Es decir, si yo de repente veo al novio de mi adolescencia, probablemente creo una emoción de nerviosismo, de ansiedad, recuerdos buenos o recuerdos malos. Si nosotros tuvimos un problema de cáncer y lo superamos, pero logramos llegar otra vez a la misma consulta con el médico que inicialmente nos hizo el diagnóstico de cáncer, probablemente vamos a tener emociones negativas. No vamos a querer entrar, nos da taquicardia, empezamos con sudoración en las manos. Y es bien importante porque las emociones son parte de nuestro cuerpo, pero esas emociones hay que saberlas canalizar. Entonces, todos los seres humanos estamos compuestos de emociones, tanto buenas o malas, y esto forma parte de la inteligencia emocional para poder manejar nuestra vida correctamente. Y también viene otro concepto, que son los sentimientos. Entonces, el sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Y estas pueden ser alegres y felices, que debería de ser la mayoría de las personas, o dolorosas y tristes, que es básicamente lo que nosotros manejamos continuamente en los consultorios con pacientes a los que se les diagnostican un cáncer. Raramente veremos un paciente salir de un consultorio alegre después de un diagnóstico de cáncer. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Es decir, cuando el paciente entra a un consultorio teniendo ya la idea o el conocimiento que vamos a decirle malas noticias, el paciente reacciona de varias formas. Un paciente puede ser agresivo, el paciente puede empezar a llorar, el paciente puede empezar a preguntarse ¿por qué yo? Si yo no he sido malo. Entonces, todas esas reacciones son las que necesitamos canalizar de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos hablando de inteligencia emocional? Porque la inteligencia emocional es una
parte fundamental en el tratamiento del cáncer. Es decir, nosotros le vamos a dar quimioterapia, radiaciones, lo vamos a operar, pero finalmente el paciente tiene que curar internamente y esa es una parte bien importante para que tengamos éxito en el tratamiento. Y lo que estábamos comentando inicialmente, ¿cuál es la diferencia entre tener una conciencia intelectual y ser inteligentes emocionales? Ya han escuchado ustedes aquellas frases como qué hombre tan inteligente, pero qué desastrosa es su vida. Hablemos de algunos ejemplos. Por ejemplo, Elvis Presley fue el rey del rock. ¿Quién no admiraba a ese hombre? Pero finalmente terminó muerto por exceso de drogas. Entonces probablemente el señor era muy inteligente para crear música, pero no tenía inteligencia emocional. Entonces nosotros tenemos que hacer un equilibrio y si se fijan últimamente a las empresas, grandes empresas de Estados Unidos, en sus entrevistas de trabajo prefieren tener gente con inteligencia emocional que gente que le lleve un montón de currículums, diplomas de maestrías y ser una persona pesimista, triste, pesada. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que ver con servicio al cliente. El problema que tenemos en las universidades es que no nos enseñan inteligencia emocional. Simplemente nos dan unos libros, nos dicen aprenda ese libro, el paciente hay que tratarlo y simplemente no nos dicen el paciente es un ente lleno de emociones. Entonces esa es la parte importante de esta clase o de esta charla. Si usted como paciente no tiene inteligencia emocional, por lo menos yo esperaría que el médico la tenga. ¿Para qué? Para que podamos hacer un equilibrio en la consulta. Pero si estamos dentro de un consultorio tan pequeño, 2 personas con falta de inteligencia emocional, esa consulta es un desastre. Porque finalmente el paciente se va triste y abatido y el médico puede irse con una actitud de ¿qué me importa? Vendrá otro paciente más. Entonces, para hablar de los tipos de emociones, es importante comentarles que la tristeza es normal. O sea, somos tristes cuando se nos muere algún ser querido, podemos estar tristes cuando tenemos un divorcio, podemos estar tristes si sacamos malas notas, eso se ve muy frecuente en los niños. Si no sacan 10 y sacan 9 ya están tristes. Hay tristeza también cuando una persona a la que se le ha hecho una mastectomía por un cáncer de mama, el esposo finalmente decide dejarla. Es tristeza. Entonces la tristeza es parte importante de la vida del ser humano. Lo importante es poder superar ese proceso de tristeza y entender que estas emociones son parte del diario vivir. Todos los días podemos tener tristezas por diversas causas. Entonces, el estar triste es normal. Lo que no es normal es mantenerse triste. Contrario a la tristeza, tenemos lo que es la felicidad. ¿Y la felicidad qué es? La felicidad es un estado de sentirse bien. Probablemente la felicidad para unos no es la felicidad para otros. Por ejemplo, para una persona debe ser una felicidad ganarse la lotería. Pero para otra persona puede crearle conflictos familiares, porque cuando se enteran de que esta señora o este señor ha ganado la lotería, le empiezan a llegar los familiares que no existían. La felicidad es un estado en el cual podemos sentirnos alegres, nos podemos sentir alegres por ciertas circunstancias de la vida. No es normal que un paciente al que le estamos diagnosticando un cáncer salga feliz de un consultorio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver si este paciente está canalizando bien las noticias o simplemente la felicidad es un estado por el cual él se está protegiendo de que nosotros nos demos cuenta que a él no le importa. Entonces, es normal ser feliz y es normal estar triste. Otro tipo de emoción es la sorpresa. El paciente me entra al consultorio. Buenos días. Y yo sorpresivamente le digo, señora, no sé si usted le han dicho, pero tiene cáncer. Es sorpresa para el familiar, sorpresa para la familia. Tenemos sorpresas buenas como decirle, señora, después de todos los tratamientos usted tiene respuesta completa, ya no tiene cáncer. Sorpresa es parte de las emociones.
buenos días. No debemos perder el factor sorpresa. Cuando nosotros ya no nos sorprendemos, ya nada nos gusta en la vida. Por ejemplo, yo puedo estar en mi casa y de repente tocan el timbre, señora, aquí viene un nieto que no lo había visto desde hace 20 años. Es una sorpresa agradable. Una sorpresa no tan agradable es decirle, señora, después del tratamiento no conseguimos el objetivo, que es curarla. Entonces la sorpresa es parte de las emociones. Haciendo una recapitulación, estamos hablando de las emociones porque el paciente que no necesariamente tiene cáncer, sino que todos los seres humanos manejamos emociones. Y el problema que tenemos los médicos es que no vemos al paciente como un ser que tiene emociones, simplemente es una persona, hay que darle un diagnóstico, un tratamiento, y si el paciente al salir del consultorio está triste o alegre, probablemente al médico no le interesa. Al médico lo que le interesa es decirle, lo que le tocan es estas pastillas y tómeselas una cada 6 horas. Por eso es que estamos hablando un poco de emociones. También tenemos emociones como el asco. Asco es que cuando yo les comento que por ejemplo un país X están bombardeando otro país y están muriendo más niños que adultos. Es un asco. ¿Por qué? Porque nos estamos matando entre los seres humanos. El asco es parte de las emociones. Tener asco, no estamos hablando de asco como físicamente lo conocemos como vómito. Ese es otro, estamos hablando como un sentimiento. Nosotros tenemos asquerosidad por las injusticias de la vida. Eso es parte de tener ese tipo de emociones. Y el miedo no me dejarán mentir todos los que están aquí presentes que siempre tuvimos miedo en el momento que entramos a un consultorio. Es más, vemos al doctor y sentimos que el doctor nos va a decir algo malo. Y muchas veces de aquellos pacientes a los que no les han dicho los familiares que tienen una enfermedad, lo primero que digan, dígame la verdad. Tengo miedo, no me han dicho. Cuénteme qué es lo que le dijo el doctor. Entonces el miedo es parte de todo esto. Nosotros cuando estábamos en nuestra entrenamiento, nos decían los doctores maestros, cuando ustedes vean un examen de sangre, vean una placa, no abran los ojos, no demuestren a su paciente que están asustados, porque el paciente lo está viendo fijamente al doctor. Y si yo agarro una placa enfrente de ustedes y le hago, o sea, probablemente el paciente va a decir, estoy mal. Entonces tenemos que aprender los médicos a manejar también las emociones y no expresar las emociones que internamente sentimos para que el paciente no se sienta mal. Tenemos pacientes que tienen edades muy avanzadas y sorprendentemente son la gente que mejor entiende cuando nosotros le explicamos, señora, tiene un tumor avanzado y probablemente no tiene cura. Y el miedo que tienen los familiares desaparece. Porque probablemente el familiar dice, si usted le dice la verdad, mi mamá se muere de la emoción. La ira es bien frecuente y a mí me ha pasado, en esta semana me pasó. Un paciente vino, me gritó en el consultorio, me dijo, por su culpa mi mamá se está muriendo. En ese momento yo trato de guardar la calma porque yo sé que ese paciente está frustrado, está enojado. Y probablemente no es conmigo, probablemente es porque el tratamiento no funcionó, porque la señora no salió como nosotros lo habíamos programado. Entonces la ira es normal. Y la ira es normal cuando, por ejemplo, me pregunta, doctora, ¿y por qué a mí me dio cáncer? Si yo soy el presidente del banco más famoso del mundo, porque yo tengo todos los títulos universitarios, porque de mí depende toda la familia, porque yo, entonces hay frustración y la frustración lo llena de enojo, pero ese enojo poco a poco desaparece en la medida que el doctor le va explicando el proceso de la enfermedad. Mira, ahorita vamos por esta etapa, ya ha funcionado, vamos para la siguiente etapa. Entonces estas clases de inteligencia emocional, más que para pacientes, también son para médicos. Los médicos tienen que hablar con el paciente. El paciente cuando llega a las quimioterapias, lo primero que me dicen, doctor, ¿y a dónde me van a amarrar? ¿Por dónde me van a conectar? Si es que esto no es de amarrar ni conectar, es medicina. Pero ellos tienen miedo, pero si el médico se toma el tiempo de decirle, mire, le vamos a poner un medicamento por la vena y va a pasar en 3 horas y usted va a estar bien, probablemente ese paciente va a llegar en mejor estado general. Tenemos otros tipos de emociones, la culpa. Si somos algo católicos, apostólicos, romanos, cristianos, ateos, lo que usted quiera, lo primero es, ¿por qué a mí? Es que es la primera pregunta. Y Dios mío, si yo sirvo a la iglesia, ¿y por qué yo? Yo he sido bueno toda la vida, yo no le echo el mal a nadie.
Entonces nos empezamos a echar culpas, incluso los familiares, es que cuando mi mamá me dijo que tenía el olor no la llevé, es mi culpa. Ese es un sentimiento bien frecuente en pacientes que han tenido estas enfermedades y lo importante de eso es canalizar. Nadie tiene la culpa de lo que nos pasa, simplemente tenemos que saber que era en el momento propicio que se dio toda la situación. Vergüenza. Yo tengo una paciente que ella se tuvo que mudar de su casa en un pueblo porque no quería que la vieran sin cabello, porque no quería que el pueblo se enterara que ella estaba en quimioterapia y tenía cáncer. Entonces tienen pena. Entonces estos pacientes tienen que saber que a la demás gente no le importa. Si lo importante es que usted esté bien. Entonces la vergüenza es bien frecuente. Aquella mujer que le han hecho una mastectomía y se tiene que presentar ante su esposa desnuda, tienen vergüenza. O sea, es normal. Pero lo importante es poder ver que todo esto es un proceso y que de ese proceso se va a salir. El orgullo. Aquí tengo un paciente que le digo, ¿necesita algo para las náuseas? No. ¿Está con estreñimiento? No. Cuando me habla la esposa, señor, está con náuseas, él no quiere dar su brazo a torcer, que él está mal. ¿Por qué? Porque él siempre ha sido fuerte. Entonces, el orgullo no vale en estas enfermedades. Lo importante es que nos dejemos ayudar por los demás. Los celos. ¿A qué me refiero con celos? No es tanto celos de pareja. Aquí los celos pueden ser, es que como mi hija me está pagando el tratamiento, yo solo con ella. Cuando la otra que la está cuidando vive aquí. Entonces empiezan los celos y los conflictos entre familias. Nosotros tenemos pacientes con cáncer que tienen hasta 15 hijos. Y el día de la consulta vienen los 15 hijos. Y los 15 se están peleando quién es la que la va a cuidar, quién es la que la va a llevar, y al finalmente dice a quién le van a dejar toda la herencia. Entonces hay conflictos familiares. Los conflictos familiares no sirven para la recuperación del paciente. No sirve. ¿Por qué? Porque el paciente realmente lo que necesita es un ambiente tranquilo. Cuando nosotros estamos afectados emocionalmente se dan todas estas situaciones. Solo el hecho de arrancar el carro y salir al tráfico, ya estamos bajo el estrés de la vida diaria. Ya estamos molestos, enojados, nos pitamos la mamá, la abuela, todo lo que pitan. La baja autoestima. Me comentaba mi mamá y me dice, hija, esos carros que arrancan con todo y tienen las grandes luces y los grandes colores, probablemente el que va adentro tiene una baja autoestima. ¿Por qué? Porque necesita todo eso para que lo vuelvan a ver. La autoestima la tenemos que alimentar nosotros. Nosotros somos únicos e irrepetibles, no nos podemos parecer a los artistas de cine, ¿verdad? Nosotros somos únicos. La ruptura de una relación de pareja es parte de la inestabilidad de las emociones. Eso se da muy frecuentemente y no solamente afecta a la pareja, sino que a los hijos. La pérdida de un ser querido, ¿verdad? Eso, todas estas que les he mencionado son lo más frecuente que nosotros a diario vivimos, pero sobre todo y en rojito está la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad es sacarlo de su rutina diaria. La enfermedad es decirle, usted ya no puede hacer lo que hacía antes. Siéntese, acuéstese. Un paciente que es inútil es un paciente que ya está muriendo en vida. Entonces, el paciente que está enfermo, sí hay que cuidarlo, pero no hay que verlo como alguien que ya se está muriendo. Hay que alentarlo a que se bañe, que se arregle, que salga, que socialice, que vaya a un centro comercial. Pero yo tengo familiares que desde el día que le dicen cáncer lo van a acostar a la cama y ya lo están velando en vida. Entonces ese paciente internamente se siente que está muriendo. La enfermedad tiene dos definiciones. Es una alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de algunas partes debido a una causa interna o externa. O se puede ver como algo que perturba o daña a una persona en lo moral, en lo espiritual, y eso es bien difícil de combatir. Y eso es lógico. Yo tengo un paciente y le digo ahí, señor, usted tiene un mes de vida. Ese paciente ya murió ese día que yo le dije que tiene un mes de vida. Yo oigo doctores que le dicen, mire, ya no hay nada que hacer, vaya si va a disfrutar la vida. ¿Y cómo va a disfrutar la vida si le están diciendo que se va a morir? Entonces no podemos tomar en cuenta esas situaciones. La actitud sería, señora, tiene una enfermedad avanzada, yo le sugiero que arregle sus cosas, en lo que yo me voy a encargar de ver cómo hago que esa enfermedad se detenga.
Tan diferente como que le diga, se va a morir. El paciente que le dicen que se va a morir, muere. Pero muere espiritualmente, muere emocionalmente, aunque el cuerpo ande caminando. Entonces tenemos que saber cómo tratar esas emociones. ¿Y el cáncer qué es? Porque tanto que hablamos que el cáncer, que el Centro Internacional del Cáncer, que la quimioterapia, el cáncer funciona, es una célula y esa célula se empieza a dañar y esa empieza a afectar a las demás hasta que crea una cadena de células enfermas y forma lo que son los tumores. Y los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos nunca van a ser cáncer. Le digo porque cuando el paciente viene y me dice, doctora, y el cáncer que yo tengo es benigno, un cáncer siempre es maligno. Lo que es maligno o benigno son los tumores. Puedo tener un tumor benigno o un tumor maligno. Cuando me hacen la biopsia y ahí le dicen, es cáncer. Y eso significa un tumor maligno. Entonces hay muchos consejos. Si podemos, voy a leer un poquito esto. Esto se hace mucho en las terapias de los pacientes que tienen cáncer. Hay que imaginar que las células son inútiles. O sea, usted tiene que decirle a su cuerpo, esas células que están adentro del cáncer van a morir. Hay que recrear una batalla entre su sistema inmunológico y las células en las que ustedes van a ganar. Imagínense el tratamiento de la quimio, la radioterapia como algo poderoso. Yo siempre que mis pacientes van a iniciar quimio les digo una oración antes de iniciar la medicina, la radiación o la cirugía. E imagínense también que ese tratamiento es vitamina. Si usted se imagina que eso que le está pasando es una vitamina y no es quimio, usted va a cambiar la actitud. Pero hay gente que se siente en el área de la quimioterapia y desde que se siente empiezan a vomitar y ni siquiera le han puesto la quimioterapia. ¿Por qué? Porque emocionalmente están respondiendo diferente. Una vez vencido el cáncer, visualícense felices. No se pongan a ver que cuando yo me muera, entonces ¿a quién le va a quedar el carro? ¿Y a quién le va a quedar la casa? No, imagínense que no van a morir. Imagínense que todo es positivo, eso es bien importante. Si tienes dolor en alguna parte de tu cuerpo, imagínense que ese dolor va a ir disminuyendo. O sea, dicen que los pensamientos son poderosos. Y si yo digo, ay, me voy a caer dentro de una cuadra, me voy a caer dentro de una cuadra. Yo siempre les hago el chiste, es como cuando andamos haciendo algo malo y decimos que nadie me vaya a ver, que nadie me va a ver, y todo el mundo lo ve, porque sus pensamientos están llamando a la gente para que lo vean. Entonces, ustedes con un cáncer tienen que decir, este es el tratamiento, lo voy a vencer, voy a ser feliz y voy a seguir hacia adelante. Las personas con cáncer no piden ayuda a los demás. Quieren hacerlo ellos todos solos. Por eso, si tienes cáncer, no te hagas el fuerte y pidan ayuda. Ayuda de alguien que sepan ustedes que les va a ayudar. Pero si es alguien que le diga, mire, yo que usted no fuera a ponerme el tratamiento, o la vecina se murió de lo mismo que le están haciendo a usted, o llegan a verlo y le dicen, mire, es que yo siento que se va a morir. Entonces son visitas y son relaciones no muy agradables. Busque el apoyo de los seres queridos y si no tiene familiares, amigos, cercanos, asociaciones. Esto que estamos haciendo ahorita es como para decirles, probablemente no somos amigos, pero si usted me necesita y estoy en el pasillo, hábleme y pregúnteme. A veces me dice, pero es que no es el doctor que me está viendo, no importa, porque aunque yo no lo vea, puedo irle a decir yo al doctor que lo está viendo lo que usted está padeciendo. Hay unas reglas para ser feliz, y estas reglas para ser feliz no necesariamente es el paciente con cáncer, somos todos. Inicialmente en la charla les estaba mencionando que existen dos tipos de inteligencia. El inteligente intelectual, que es el que gana todos los mejores premios, tiene máster, maestrías, posgrados, pero en su vida familiar es un desastre. Entonces esta persona no tiene inteligencia emocional. Y les comentaba que las nuevas empresas prefieren contratar gente con inteligencia emocional que gente inteligente intelectual. En un hospital yo puedo traer muchos máster, pero si usted al llegar a mi consultorio sale llorando y me dice que doctora más pedante, me trató mal, me dijo esto, aquello, yo creo que a quien les interesaría mejor es aquel doctor que le dijera, mire, le voy a ayudar. Vamos a caminar juntos, le voy a dar el tratamiento. Eso es lo importante. Debe haber un equilibrio entre ser inteligente y manejar bien las emociones. Primero, liberen su corazón del odio, perdonen los rencores y rencillas del pasado.
Es que ese que va pasando ahí me cae mal y me estoy muriendo de cáncer. O sea, no estamos aprendiendo nada. El cáncer es para cambiar nuestra actitud. Es como decirnos, le estoy dando una oportunidad para que se arrepienta de todo lo que ha hecho. El problema de las personas a las que no les decimos que tiene cáncer porque nos da miedo de decirle a la gente es que ellos no van a tener tiempo de pedir perdón. Y creo que es injusto. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos gustaría que nos dijeran, tiene cáncer, ¿para qué? Para nosotros poder empezar a arreglar no solo cosas materiales, sino que emocionales y espirituales. Libera tu mente de preocupaciones, que los demás problemas les resbalen. Que ya vieron quién ganó las elecciones y usted tiene cáncer y está en quimio, ¿y qué? Concéntrese en su tratamiento. Allá afuera pueden pasar muchas cosas. Concentre su tratamiento, porque si usted está pensando en todas las preocupaciones, traten de no ver esos días las noticias, porque entonces que al paciente se murió de cáncer y le dieron 30 quimios y yo llevo 31 y ya me voy a morir. No vean eso, ¿verdad? No veamos ese tipo de comentarios. Vive humildemente, sin grandes pretensiones. De nada me sirve tener el último carro, último modelo, si yo me estoy muriendo. O sea, y no me interesa traer el bolso que vale $500 y ya estoy en las últimas. O sea, nosotros tenemos que invertir en nosotros, no en lo superficial. Da más sin la intención de recibir. Doctor, ¿y cuánto le debo por la incapacidad? Nada. Probablemente otros sí cobran, pero probablemente yo lo hago porque me gusta hacerlo. O por ejemplo, aquí tenemos a alguien que ve que está vomitando el de enfrente y solo hacerse el loco y levantarse. No, acérquesele, le ayuda en algo, quiere agua. O sea, yo tuve unas malas experiencias en algunos hospitales donde en algunos pacientes se caían y cuando yo le decía al que hacía la limpieza, ayúdame a recogerlo, me decían, esa no es mi función. Y estamos hablando de seres humanos. Entonces tenemos que saber que nos tenemos que ayudar entre todos. Hay que sustituir la tristeza y la depresión por alegría y entusiasmo. Esto no quiere decir que vas a salir de aquí de un tratamiento pegando de gritos de alegría, ¿verdad? Porque entonces eso ya se llama hipocresía. Pero usted tiene que ir con aquella intención, bueno, ya llevo 20 radiaciones, ya solo me faltan 5, ya voy llegando a la meta. Eso es lo que nosotros queremos que el paciente sienta. Cambia el miedo, la ansiedad por paz y serenidad. Cambia la ira, la envidia y la frustración. Yo tengo pacientes jóvenes que cuando ya superaron el cáncer y vienen y me dicen, doctora, eso no fue un castigo, fue un aprendizaje. El cáncer me enseñó a no ser como era antes. Hoy ya soy diferente, hoy. Ese es el objetivo de las enfermedades, cambiar de actitud. Pero si vamos a sanarnos y vamos a seguir siendo los mismos, creo como que no aprendimos la lección. Y eso no crean que solo es a la gente que se enferma. Cuando nosotros tenemos pacientes difíciles, nosotros aprendemos también. Y es un aprendizaje. Todos somos seres humanos. Ámate intensamente y después amas a los demás. Se dice que si uno no se ama, no puede amar a los demás. Entonces, mientras nosotros nos amemos, vamos a poder querer a las demás personas. Toma el control de tu vida y de tu enfermedad. Esto es bien importante. El paciente que llega a mi consultorio, yo le digo, ¿cómo se siente? Bien. Si el paciente me dice, doctora, ahí están los marcadores del cáncer que yo me tomé, dígame cómo van. Siento el interés y sé que el paciente está manejando el mismo lenguaje. Pero si yo le digo al paciente, mire, ¿y qué le están dando? No sé. Mire, ¿y qué? No, tampoco sé. Entonces el paciente anda como que no sabe nada, no tiene información, entonces no podemos trabajar así. Yo a veces a los pacientes les digo, mire, este medicamento van a ser 10 veces y cuando viene, ¿cuántas veces se lo tomó? Una. ¿Y por qué? Porque sí. No, entonces tenemos que manejar. Es más, el paciente nos enseñan a los médicos que a veces nosotros de tanto trabajo no se nos puede olvidar algún detalle. Y decirme, doctor, acuérdese que usted me dijo que me iba a tomar el TAC. Entonces ahí uno cae, tiene razón. Entonces esa es la parte importante de tener información. Dele las gracias al cáncer. Suena feo, ¿verdad? Pero es así, gracias a un proceso que te convulsiona la vida, puedes darle vuelta a tus creencias. El cáncer es una oportunidad para cambiar tu vida. Este chico que les digo yo, que dice que cambió su vida, dice que él solo hablaba de superficialidades y ahorita ya empezó a trabajar después de tantos años que fue mantenido de toda la familia. Hoy ya empezó un trabajo, dice, ya me siento útil en la sociedad. Ya sé que hay gente que sufre y yo pasaba desperdiciando la vida.
El cáncer te ayuda a saber quiénes son tus verdaderos amigos y las personas que van a estar contigo. Esto es como la gente que está en la cárcel. Entonces, si estamos seguros que el vecino de enfrente nunca le hablé porque me caía mal, pero ese es el que me traía la sopita y el que me traía el Ensure y estuvo pendiente de traerme unos huevitos, es una persona valiosa. Entonces, sepamos quiénes van a estar con nosotros. Vive en armonía con la naturaleza. Nosotros tuvimos 2 casos de pacientes en el Hospital Bloom. Una joven de 14 años con un cáncer que dijo que ella nunca había conocido el mar y que su última voluntad era conocer el mar. Hicimos todos los movimientos para llevarla al mar, disfrutó del mar y posteriormente a la semana murió. Pero es una persona a la que le pudimos proporcionar la sensación de estar en el mar y nosotros vamos al mar y ni siquiera metemos los pies en el agua. No nos va a dar el sol y no podemos asolear. Disfrutemos de la naturaleza. Claro, aquí no tenemos mucha naturaleza, pero si podemos ir a un lugar donde haya bosque, agua, lago, río, disfrutemos. Disfruta de cada momento que te ofrece la vida, disfrute de cada caricia, cada sonrisa, cada abrazo. ¿Cuántas veces el hijo se acerca? Va, espérate que estoy en el celular, ¿verdad? Ay, después, ¿verdad? Y a veces uno está viendo TikTok. No estamos viendo nada importante. Entonces la importancia en ese momento es esa persona que nos está, porque cuando esa persona crece que decimos, ya se fue mi hijo, ajá, y cuando lo tenía a la par, no le pusimos atención. Entonces todos esos dispositivos, agarrémoslo, apartémoslo y disfrutemos de la vida con los seres humanos. Viaje, no le digo yo que todos tenemos la capacidad económica para viajar, pero internamente podemos hacer nuestros... Confía en el poder de sanar, nada es permanente excepto el cambio. La enfermedad, yo me puedo equivocar, yo les puedo asegurar que me he equivocado con pronósticos cuando le digo a esta señora no le doy más de 3 meses y ya tiene 3 años. Entonces nos podemos equivocar. Aprende a escucharte a ti mismo. Practica la risoterapia. Yo muchas veces estoy en los consultorios y los pacientes se ríen y no es... para hacerlos olvidar su problema, sino más bien para que tomemos las cosas como son, o sea, son pasajeras. Ya va a pasar todo. Es bien importante reír, no andar amargados ni enojados. Hay que aprender a decir no. Primero, ahí tenemos que ser un poco egoístas, mirémonos nosotros primero y después vemos a los demás. ¿Por qué? Porque cuando decimos sí a todo es cuando tenemos cosas que no deberíamos de haber hecho. Y esta es una última... pensamiento, dice que todos nosotros vamos a morir, pero todos los seres humanos realmente no vivimos. Estamos vivos y estamos muertos. Hay muchos que están vivos y los sorprende la muerte sin haber vivido, sin haber amado, sin disfrutar tantas maravillas. Dicen que la muerte y la vida son 2 nombres de la misma realidad. Todos los días algo muere y algo vive. Los guías espirituales aseguran que el nacimiento no es el comienzo y que la muerte no es el fin. No somos de acá, o como decía el chavo, ni de aquí ni de allá, y no somos un cuerpo, realmente somos espíritus viajeros que se visten de materia, que es esto que nos dio Dios, para hacer aprendizajes de amor. Es decir, probablemente todos estos cuerpos se van a dañar, se van a debilitar, se van a deteriorar y se van a acabar, pero lo importante es lo interno. Y por eso es que les digo yo, manejemos bien las emociones. El cáncer es una oportunidad para conocernos, si no andaríamos en la vida a lo loco. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a un centro comercial y veo tanta gente sana y digo, si toda esta gente sana realmente supiera cuánta gente está enferma, aprovecharían para vivir mejor. Es cuando el paciente se enferma que dicen, ahora es cuando hubiera querido hacer esto, aquello. Entonces mi mensaje es, esta charla no solamente es para pacientes, es para médicos. Los médicos tenemos no solamente que entender al paciente, sino que tener empatía. La empatía es ponerse en los zapatos del otro y poder saber que si el otro está llorando lo podemos ayudar. La idea de las emociones es que la inteligencia emocional es que nosotros podamos controlar las emociones. Si alguien me grita, no gritemos más. Si alguien nos está diciendo algo bonito, diga, ahí sí podemos decirle algo mucho mejor. Y en aquella oportunidad que tengamos de decirle a que el paciente va a salir adelante, hay que hacerlo. No hagamos malos comentarios y básicamente esa es la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
o si quisieran abordar algún tema importante. Yo diría que esto de las emociones debería ser parte de las asignaturas en el proceso de cualquier carrera, no solo de medicina, ¿verdad? Así que muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta.